chilenos. Miren, les voy a leer lo que yo escribí el día 22 de julio, ¿ya? Bueno, les digo que Dios se manifiesta en muchas personas. Algún día van a saber cuántas personas ha estado sin que ustedes sepan. ¿Ya? Yo no sé si esta persona es real o no. Bueno, por eso les digo. Pero Mare Nats tiene que ver con otra cosa, ¿ya? Eh, Esta es la doctora en interculturalidad que me asesoraba un poco, ¿ya? Entonces yo el 22 de julio le escribo: hola Natalia, sí sabía que tu apellido era sefardí, es sefardí, pero no es askenazi. Por eso te sugerí que contactaras al Centro Sefardí de Chile. Ellos tienen publicado todos los apellidos sefardí. De todos modos, España era antiguamente Sefarat, la patria de los judíos que llegaron allá, y que fueron expulsados por los reyes católicos, junto con los moros. Luego fueron perseguidos por la Inquisición, así que muchos huyeron a este continente buscando refugio. Acá, ¿ya? ¿Y por qué creen que se vinieron los nazis para acá? Otros que habían partido antes de la Inquisición se fueron al noreste de Asia, Marruecos, Siria y Turquía. En estos lugares han tenido muy buena acogida y son muy respetados, incluso en el norte de Europa y los Países Bajos, Flandes. Los sefarditas arrancaron de la persecución de la Inquisición, escaparon a Portugal, pero en ese lugar también llegó. Tuvieron que huir hacia el norte de Europa y se estableció en los Países Bajos, pero como la Inquisición alcanzó ese lugar, finalmente tuvieron que abandonar la parte de Europa y radicarse en Alemania. En Alemania los sefardíes se fusionaron con la realeza, lo mismo que en Milán y en esas partes de Europa. Tienen fama de ser personas muy cultas, estudiosos, y ellos por lo general eran médicos, astrónomos, matemáticos, etc. Tenían conocimientos sobre alquimia. En otras palabras, los sefardíes contribuyeron mucho a la civilización de Europa. No, ellos no nacieron civilizados, fueron los judíos, mi gente. Pues eran los que poseían el conocimiento. Bueno, está de más. Hay muchos aristócratas europeos que son de origen sefardí. En América ellos fueron protegidos por los franciscanos. Hay historias que cuentan cómo los franciscanos acogían a niños y niñas sefardí, luego que quedaron huérfanos, producto de la persecución que hizo la Inquisición contra ellos. Si vas a la iglesia de San Francisco, tal vez puedas encontrar documentos que demuestren que los monjes franciscanos protegían a las familias sefarditas de la persecución. Muchos de ellos se convirtieron al catolicismo. De ahí vienen los marranos. Los apellidos judíos se transformaron al castellano. Ser sefardí es como para sentirse orgulloso por todo lo que has logrado en esta vida, pese a las persecuciones, asesinatos, etc. Espero que en este asunto del boche en la casa se haya resuelto y todos tus residentes estén más tranquilos. Cuídate mucho, Macarena. Y yo le preguntaba, bueno, ¿usted sabía que mi apellido es sefardí? Y viene de caballero justo de la orden de Calatrava. El Calatrava, el idiota que me decía India askenazi, asquerosa, judía, ese mismo. Y de Santiago. ¿Recuerda el caballero de Calatrava que insistía en decir que yo era judía askenazi y yo no entendía? Mi hijo fue circuncidado cuando pequeño. De verdad que mejor duermo. Eh, de verdad que mejor duermo. Mire que anoche quería meterse a la casa de los colombianos. Junto con carabineros tenían al show afuera de mi casa, la tercera comisaría, pateando las puertas. Y las bestias demonios que tengo acá, escondidos, cagados de la risa. Sí, esas son las cosas que yo estaba viviendo. Entonces, luego de eso, me responde, esta fue la confirmación. Y me responde el día 22 de julio. Hola Natalia, la información que me envías es muy interesante y cambia el asunto. Esta fue la confirmación. ¿Ya? Yo no he hecho la confirmación nunca. Creo que ahora la hice. Hola Natalia, la información que me envías es muy interesante, puesto que el monoteísmo del pueblo de Israel es el resultado de un proceso, pues este pueblo antiguamente era politeísta, como muchos otros pueblos que habitaban esta zona. Abraham es quien parte con el monoteísmo, y los estudiosos señalan que esto surge gracias a su contacto con el mazdeísmo, pues esta era la religión oficial que en esos tiempos imperaba en la zona donde se ubicaba Babilonia. El mazdeísmo creía en un solo Dios que era Ahura Mazda, y quien a su vez tuvo dos hijos, Hormuz y Arimán. Hormuz es el dios del bien y el primogénito. Se supone que él debía gobernar este mundo, pero lamentablemente debido a los ardides y astucia de Arimán, el dios del mal, su legítimo poder le fue arrebotado. Y desde entonces el dios del mal es quien ha estado tomando el poder y el control de este mundo. Según esta religión, al final de los tiempos, Hormuz, o sea, nuestro Dios, va a reclamar su derecho y Arimán tendrá que entregárselo, ya lo hizo ya.
Pero como es un Dios codicioso y ambicioso, no querrá hacerlo, por lo que habrá una guerra entre estos dioses, en la cual finalmente Hormuz derrotará al mal para siempre. Del mazdeísmo proviene la idea de un juicio final, donde las almas serán juzgadas como también de la derrota definitiva del mal. El mazdeísmo es una religión de Zoroastro. Zoroastro yo lo escuché y lo conocí y lo admiré cuando yo estaba estudiando la historia de Dios en Nagio. Desde ahí que conozco Zoroastro. Y es una de las religiones más antiguas. ¿Ya? ¿A quién ha sido su profeta más destacado? Los más deístas son los antiguos persas. Hoy en día, la actualidad, ellos tuvieron que arrancar de su país debido a la persecución islámica que se impuso en la zona y muchos de ellos fueron solicitaron refugio en India, donde fueron acogidos y se les dio asilo. Actualmente habitan en Mumbai, en el estado de Maharashtra. Allí continúan con sus antiguas tradiciones que se caracterizan por la importancia de practicar el bien en todo sentido, tener buenos pensamientos, buenas obras, amar al prójimo, hacer un buen uso de la palabra, no decir garabatos ni echar maldiciones a nadie, salvo cuando soy Lucifer. Contribuir con la sociedad mediante la beneficencia, dando al que no tiene, etc. En cuanto a Akenatón, por cierto que sí, hay una fuerte influencia egipcia de la época del pueblo de Israel. Una muestra de esto es la coincidencia entre el himno de Atón con el Salmo 104. Los expertos señalan que cuando el hijo de Akenatón, Tutankamón, recibe el trono después de la muerte de su padre, los antiguos sacerdotes que fueron perseguidos durante el periodo de que este faraón gobernó, decidieron vengarse e influyeron en el nuevo gobernante, quien tan solo era casi un niño aún e ignoraba muchas cosas que había hecho su padre. Así comenzó con la matanza de los sacerdotes del culto Atón, pero los que lograron sobrevivir se refugiaron en la tierra de Canaán, donde habitaba el pueblo de Israel, y ellos los aceptaron manteniendo su estatus sacerdotal, y creo que fueron los custodios del templo, y en estos antiguos sacerdotes de Atón surgen los levitas. Se dice esto porque, según los expertos, no se ha encontrado ninguna tribu que reciba el nombre de Levi, ya que tengo entendido esta palabra designa a las personas que se encargan del templo. Por tal motivo, con esta influencia el monoteísmo se instala en Israel, pero no hay que perder la vista de Abraham, era anterior a Moisés, y él en realidad fue quien establece la base del monoteísmo. De aquí que se hable de monoteísmo abrahámico, que se distingue del monoteísmo trinitario, que es el monoteísmo cristiano, pues que cree en la Santísima Trinidad, 1, 2, 3, y del monoteísmo islámico, que se caracteriza por un monoteísmo absoluto, no hay más Dios que Alá. Para finalizar, estas tres religiones monoteístas creen en el juicio final y en la resurrección de los muertos, tal como el mazdeísmo sostenía en el pasado, y hoy también lo creen los parsis de la India. Mazdeísmo, zoroastrismo y parsismo es la misma religión. Bueno, Natalia, espero contribuir en algo, cuídate mucho, Macarena. Yo le contesto, se acabó, con Dios no se juega. Que Dios la protege y perdone sus pecados y espero esté de mi lado. Así que bueno, eso es una pequeña cátedra, si quieren entenderla perfecto y si no, al carajo. El que le venga a sellar a Dios de religión, como lo estaban haciendo en el primer video que subo hoy día, eso es lo que está haciendo. ¿Ya? Los que más predican y los que más se saben la Biblia son los que menos se comportan con los valores cristianos. Y por sus actos lo van a reconocer, así lo decía Dios. Buenas noches. Y que Dios los pille confesados.